Habían pasado 6 años desde mi divorcio y ahora tenía 45 años, pasando cada uno de esos años durmiendo sola hasta aquella noche de martes que jamás olvidaré. Esa noche, al acostarme, el cansancio me envolvía como una pesada manta. El silencio llenaba cada rincón de la casa, como siempre, pero esta vez no duró mucho. Escuché un golpe suave y vacilante en la puerta. Abrí los ojos y me incorporé en la oscuridad de la habitación. Algo no se sentía bien. Diego, llamé. Mamá, vino la voz de mi hijo, un susurro en la oscuridad. La puerta se abrió con un chirrido y Diego entró, tímido en su pijama, pero ya no era el pijama de un niño. Diego, con 21 años, ya no era un niño. La expresión en su rostro encendió un instinto protector en mí, pero al mismo tiempo me sentí incómoda. No puedo dormir, dijo finalmente mirando al suelo. Ven aquí, dije, palmeando el espacio vacío a mi lado en la cama. Dudó un momento, luego se acercó y se deslizó bajo la manta. Ahora estábamos acostados uno al lado del otro, con solo unos centímetros entre nosotros. El calor de Diego era inmediatamente perceptible. Traté de no mirarlo, pero por el rabillo del ojo era imposible no ver que ya no era un niño. Se había convertido en un joven, sus rasgos se habían afilado, sus hombros se habían ensanchado. Mamá, murmuró, su rostro girado hacia mí. A veces me siento tan solo en esta casa. Su voz era tan frágil que no pude responder. En vez de eso, extendí la mano y la puse sobre su hombro. En ese momento, sin dudar, se giró hacia mí y me abrazó con fuerza. La fuerza de su abrazo me sorprendió. Sus brazos me rodearon por completo. Su rostro, cerca de mi cuello, podía sentir su latido, su respiración cálida y constante. Pero lo más sorprendente era cómo me encontraba respondiendo de igual manera. Mientras lo abrazaba de vuelta, un extraño aleteo se agitó en mi pecho. A veces es demasiado, dijo en voz baja. Estoy aquí, susurré. Siempre estoy aquí. Por dentro no estaba tranquila. Mi corazón latía con fuerza y no entendía por qué este calor se sentía tan abrumador. Había inocencia en la acción de Diego, claro, pero su abrazo era más fuerte de lo que esperaba, su cercanía más íntima de lo que había anticipado. Gracias, mamá, murmuró con los ojos cerrados y finalmente se durmió. Pero yo no podía dormir. Mientras yacía allí perfectamente quieta, una pregunta seguía dando vueltas en mi mente. ¿Qué diablos acaba de pasar esta noche? Había algo demasiado íntimo en la forma en que Diego me abrazó y aún más inquietante era el hecho de que no podía ignorarlo. Cuando llegó la mañana, Diego todavía dormía a mi lado. Los primeros rayos de sol iluminaban su rostro. Mis ojos se detuvieron en él. Todavía se veía inocente, pero por dentro me sentía completamente enredada. Apoyé la cabeza de nuevo en la almohada y respiré hondo. Necesitaba tiempo para averiguar de qué se trataba la noche anterior, pero una cosa era segura, esta no era una noche más. La mañana llegó, la luz del sol se filtró lentamente en mi habitación, despertándome. En ese momento me di cuenta de que todavía llevaba el peso de las emociones que se habían arremolinado dentro de mí toda la noche. Diego seguía allí, profundamente dormido. Salí de la cama con cuidado y me dirigí a la cocina. Necesitaba tiempo para mí misma. Quería preparar algo sin despertarlo. Diego siempre se despertaba tarde por las mañanas, pero hoy sabía que tenía que hacer algo para calmar la inquietud que se gestaba dentro de mí. Mientras luchaba con mis pensamientos sobre la noche anterior, comencé a reunir los ingredientes para los panqueques. Unos minutos después, Diego comenzó a moverse. Lo vi asomándose por detrás de la puerta, con los ojos todavía entrecerrados. Buenos días, dijo, pero había algo extraño en su tono. Sonaba a la vez cansado y cauteloso. Buenos días, cariño, respondí, mirándolo. Estaba haciendo todo lo posible por actuar con normalidad. Mientras volteaba los panqueques, podía sentir la mirada de Diego sobre mí. Había algo diferente en la forma en que me miraba. Su comportamiento no era tan indiferente como solía ser. Era como si estuviera observando cada uno de mis movimientos, prestando atención a cada pequeña cosa que hacía. Me moví lentamente, el calor de la cocina envolviéndome, pero también la creciente inquietud en mi interior. Los ojos de Diego, al igual que la noche anterior, estaban de nuevo sobre mí esta mañana, pero esta vez había una extraña intensidad en ellos. Lo noté, sus ojos no solo estaban puestos en mí, sino que me estaban escaneando. Durante unos segundos traté de ignorar su mirada,
pero podía sentir que había notado mi inquietud. En el fondo, sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza, pero me esforcé por mantener la calma, por actuar como si todo fuera perfectamente normal. El comportamiento de Diego también había cambiado. Normalmente era más relajado, tranquilo y alegre conmigo, pero esta mañana había una distancia, había trazado una línea, pero era como si estuviera buscando el coraje para cruzarla de puntillas. Sus ojos, captando la luz de la mañana, me miraban como si quisieran decir algo, pero no podía entender muy bien. Puse los panqueques en un plato y se lo entregué. Que aproveche, dije un poco sombría. Cuando Diego tomó el plato, sus manos lo agarraron brevemente y sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante fugaz, de nuevo sentí que estaba tratando de ver algo más profundo en mí. Noté el reflejo nervioso en mis propios ojos. Pero Diego no dijo nada, se sentó a la mesa y durante todo el desayuno evitó mirarme directamente a los ojos. Sin embargo, cada vez que me movía, su mirada bajaba del techo y volvía a posarse en mí con una intensidad diferente. Era como si fuera hipersensible a cada pequeño gesto mío. Esto no era algo que hubiéramos experimentado antes, y la confusión en mi interior crecía. Algo dentro de mí susurraba que debía resolverlo, pero aún no entendía qué era. La forma en que las miradas y el comportamiento de Diego creaban esta profunda confusión emocional en mí era desconcertante. En la cocina, rodeada del cálido olor a panqueques, esa extraña tensión persistía. Algo se agitaba dentro de mí, pero me resistía a ello. Era plenamente consciente de los ojos de Diego sobre mí, pero lo único que quería era cumplir con mi papel de madre. Esta mañana solo debía preparar el desayuno. Cuando la noche se acercaba, el sueño comenzó a pesar en mis ojos. Algo se sentía diferente, pero no podía averiguar qué era. A medida que avanzaba la noche, la soledad en mi habitación se hacía más pesada. Esta vez algo había cambiado. El comportamiento de Diego hacia mí parecía estar evolucionando. Me quedé dormida lentamente, aunque me encontré abriendo y cerrando los ojos durante toda la noche. Podía sentir que algo se acercaba, pero no sabía qué. De repente, escuché un ruido y mis ojos se abrieron en la oscuridad. Pude distinguir una sombra moviéndose lentamente. Era Diego. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Diego emanaba una intensidad que me era familiar. Traté de pensar en qué debía hacer, pero la confusión en mi interior se hizo más fuerte. El hecho de que Diego estuviera en mi habitación a esas horas ya era extraño, pero también se sentía como un eco. Diego dio un paso adelante, acercándose más. Con la luz de la luna pude ver su rostro más claro. Sus ojos estaban más decididos que nunca. Algo dentro de mí gritaba que no lo detuviera, pero en ese momento Diego se inclinó y presionó sus labios contra los míos. Todo sucedió en un instante. Por un momento todo se congeló. Sentí como si el mundo girara a mi alrededor, pero yo estaba inmóvil. Mi hijo, a solo un paso, dejó un beso en mis labios y todas mis emociones se enredaron. Esto no es algo que una madre espera de su hijo. Me aparté rápidamente e intenté empujarlo hacia atrás. No, dije sin aliento, mis palabras desvaneciéndose en el aire. Diego se retiró, dejando un rastro de decepción en sus ojos, pero seguía allí, erguido en la habitación. Diego, esto no está bien, no hagas esto, mi voz temblaba. Mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo estaba empapado en sudor. No podía controlar los sentimientos en mi interior. Mi hijo, acercándose de esta manera, era aterrador y complicado, pero por otro lado, no podía negar la atención que me estaba dando. Sin embargo, esto no estaba bien. Tenía que seguir siendo madre para siempre, ¿verdad? La intensa mirada en los ojos de mi hijo, una mirada que nunca había visto antes, me sacudió profundamente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Sabía que tenía que recomponerme. Diego dio un paso atrás. Permaneció en silencio, pero el silencio se hizo más profundo. Luego, Diego se acercó de nuevo y colocó un beso en mis labios. Sus manos se movieron desde mi cuello hasta mi cintura y luego hasta mis caderas. Por mucho que me dijera a mí misma que parara, no pude resistirme. Esa noche, pasara lo que pasara, había pasado. Me desperté por la mañana tratando de entender lo que había sucedido. Diego no estaba a mi lado y yo estaba sola en la habitación. Respiré hondo, tratando de serenarme. Salí de casa sin decir una palabra. Había un cansancio en mis ojos, un vacío en mi pecho y mis pasos se sentían pesados.
Mientras luchaba conmigo misma, lo único que sabía con certeza era que necesitaba entender lo que había sucedido. Me cuestionaba lo que sentía, pero todo parecía más complicado con cada segundo que pasaba. Esa noche, pasara lo que pasara, había pasado y por la mañana todo se sentía como un sueño. Mis ojos dolían, mi corazón latía con fuerza, pero salí de casa sin decir una palabra. Intenté encubrir lo que había pasado entre Diego y yo mientras luchaba por entender. Decidí reprimir todas mis emociones, borrarlo todo, pero algo en mi interior se estaba rompiendo. Me cuestionaba por qué me sentía tan confundida. Sentía como si estuviera perdida en este caos. Mi hijo ya no era solo un niño, pero lo seguía viendo como tal. Me estaba engañando. ¿Qué debía hacer? Todas estas preguntas seguían dando vueltas en mi mente, pero permanecían sin respuesta. Mientras caminaba por la calle, el aire fresco de la mañana me envolvía, pero no podía deshacerme de la sensación de confusión. Mis pensamientos eran un torbellino, y cada paso me alejaba más de la claridad que tanto deseaba. La imagen de Diego, su rostro cerca del mío, su beso inesperado, seguía presente en mi mente. Era como si cada rincón de mi mente estuviera invadido por esa noche. Decidí que necesitaba distraerme, así que me dirigí a un café cercano. La rutina de pedir un café y sentarme a leer un libro siempre me había traído paz, pero hoy incluso el aroma del café recién hecho no podía calmar mi inquietud. Mientras esperaba mi pedido, me preguntaba si Diego también estaba lidiando con sus propios sentimientos. ¿Estaría pensando en lo mismo que yo? Al sentarme en una mesa, intenté sumergirme en las páginas de mi libro, pero las palabras se deslizaban de mi mente, mi corazón estaba en otro lugar. Miré por la ventana, observando a la gente pasar. Parecían tan ajenos a mis luchas internas, disfrutando de su vida cotidiana mientras yo estaba atrapada en un torbellino emocional. Finalmente decidí que no podía seguir así. Necesitaba hablar con alguien y desahogar mis pensamientos. Llamé a mi mejor amiga, Sofía, quien siempre había sido mi confidente. Cuando contestó, su voz era cálida y acogedora. «Hola», dijo Sofía, «¿cómo estás?» «No muy bien», respondí, sintiendo que la emoción comenzaba a aflorar. «Necesito hablar contigo». «Claro, ¿quieres que pase por tu casa?», preguntó. «Sí, eso sería genial», dije, sintiendo un leve alivio al saber que pronto tendría a alguien con quien compartir mi carga. Mientras esperaba a Sofía, mi mente seguía divagando. Pensé en Diego, en cómo había cambiado, en cómo había pasado de ser un niño a un joven en un abrir y cerrar de ojos. Su mirada, su abrazo, todo parecía tan intenso y confuso. Me pregunté si él también había sentido lo mismo. Cuando Sofía llegó, la recibí con un abrazo. Su presencia era reconfortante y nos sentamos en la sala listas para hablar. Comencé a contarle sobre la noche anterior, tratando de ser lo más honesta posible. Sofía escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Eso suena complicado», dijo finalmente. «¿Qué piensas hacer al respecto?» «No lo sé», admití. «Siento que he cruzado una línea que no debería haber cruzado, pero al mismo tiempo no puedo ignorar lo que siento». «Quizás deberías hablar con Diego», sugirió Sofía. «A veces la comunicación es la clave». La idea me asustó. ¿Cómo podía hablar con mi hijo sobre algo tan delicado? Pero Sofía tenía razón, no podía seguir evitando el tema. Necesitaba entender lo que estaba pasando entre nosotros. Después de un rato de conversación, Sofía se despidió, dejándome con más preguntas que respuestas. Me sentía un poco más ligera, pero el peso de la incertidumbre seguía presente. Decidí que era hora de enfrentar la situación y hablar con Diego. Al llegar a casa, me encontré con Diego en la sala, absorto en su teléfono. Su presencia me hizo sentir un nudo en el estómago. Sabía que tenía que hacerlo, así que tomé una respiración profunda y me acerqué. «Diego, ¿podemos hablar?», dije tratando de sonar tranquila. Él levantó la vista, sorprendido, pero asintió. Nos sentamos en el sofá y el silencio se extendió entre nosotros. El ambiente estaba cargado de tensión y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Sobre lo que pasó anoche comencé, pero las palabras se me atascaban en la garganta. «Mamá, interrumpió Diego. «No sé cómo explicarlo tampoco», respondí. «Solo sé que fue inesperado y confuso para los dos». Diego se quedó en silencio mirando al suelo. Era evidente que estaba luchando con sus propios sentimientos. Después de un momento, levantó la vista y me miró a los ojos. «No quería que fuera así», dijo con sinceridad.
Solo me sentía solo, y no sé, tal vez me dejé llevar. Sus palabras resonaron en mí. La soledad que ambos sentíamos nos había llevado a ese momento, pero no podía ignorar la gravedad de la situación. Diego, quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pero necesitamos establecer límites, dije, tratando de ser firme pero comprensiva. Él asintió, aunque su expresión era de tristeza. Sabía que esta conversación era necesaria, pero también dolorosa. La conexión que habíamos compartido había cambiado y ahora teníamos que encontrar un nuevo camino. A medida que hablábamos, comenzamos a entendernos un poco mejor. Compartimos nuestras inseguridades, nuestras soledades, y poco a poco la tensión se fue disipando. Aunque el tema seguía siendo delicado, había un sentido de alivio en poder hablarlo abiertamente. Cuando la conversación llegó a su fin, ambos nos sentimos un poco más ligeros. Habíamos dado un paso hacia la sanación, aunque el camino por delante aún sería complicado. Diego se levantó y me dio un abrazo que ahora se sentía diferente, más como un lazo de apoyo que como una confusión. Gracias, mamá, dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos en la misma página. A partir de ese día decidí que debía ser más abierta y honesta con Diego. Necesitábamos construir una relación basada en la confianza y la comunicación. Aunque la noche anterior había cambiado todo, también había abierto la puerta a un nuevo entendimiento entre nosotros.